Suma de los ángulos internos de un polígono. Trazando las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina. Literal A, ¿cuánto suman los ángulos internos del pentágono? Literal B, ¿cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Literal C, ¿cuánto suman los ángulos internos del octágono? Y literal D, ¿cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? El literal A y B son para el pentágono, el literal C y D para el octágono. Vamos a realizar lo que se nos está indicando. En primer lugar dice que vamos a trazar diagonales desde el vértice A. Entonces tenemos que recordar que es una diagonal. En un polígono tenemos que una diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, esta que vamos a trazar es una diagonal que parte del vértice A. Ahora observemos que si quisiéramos trazar o unir estos dos vértices, no se considera diagonal porque está uniendo vértices consecutivos. Entonces, por eso es que no se forma diagonal, sino que un lado. Vemos aquí, esta sí es una diagonal. También vemos que podemos trazar otra acá, porque estos dos vértices no son consecutivos. Y serían solamente esos dos, porque si intentamos trazar estos vértices, vemos que se forma a un lado, ya que son vértices consecutivos. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Pues si nos fijamos, hemos dividido nuestro pentágono en 3 triángulos. 1, 2 y 3. Ahora bien, también observemos otra cosa. Los ángulos del pentágono, tenemos acá, esos son los ángulos internos del pentágono, están formados prácticamente por todos los ángulos de nuestros triángulos, lo que significa que si yo sumo todos los ángulos de nuestros triángulos que se han formado con las diagonales desde A, voy a obtener como resultado también la suma de los ángulos internos del pentágono en completo. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, todos los ángulos de los 3 triángulos juntos me están formando los 5 ángulos del pentágono. Entonces, para calcular la suma de los ángulos internos del pentágono, yo puedo fácilmente calcular la suma de los 3 triángulos que se me han formado con las diagonales que tracé. Entonces, si yo tengo 3 triángulos y yo sé que cada triángulo, la suma de los ángulos es 180, entonces fácilmente multiplicando 3 por 180, yo puedo calcular la suma de los ángulos de los 3 triángulos, que equivale a la suma de los ángulos de los 5 ángulos del pentágono. Entonces tenemos como respuesta para el literal A que la suma de los ángulos internos del pentágono es 540 grados. Literal B. ¿Cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Entonces tenemos que en nuestro pentágono, para el literal B, tenemos que en nuestro pentágono 5 es el número de lados. Y tenemos que se formaron 3 triángulos. Entonces la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman es de 2. Y esa sería la respuesta para el literal B. Hay una diferencia de 2 entre el número de lados de la figura, en este caso el pentágono, que son 5 lados, y el número de triángulos que se nos formaron de la forma en la que trazamos las diagonales desde el punto o del vértice A. Vamos a hacer el mismo ejercicio, esta vez para el octágono. El mismo procedimiento. Trazamos en primer lugar las diagonales desde el punto A o desde el vértice A.
recordando que son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. En este caso, nuestra figura es un octágono, 8 lados. Vamos a ver cuántas diagonales podemos trazar desde el vértice A. Aquí tenemos, estas son todas las diagonales posibles. Veamos cuántos triángulos se nos forman para poder calcular la respuesta en el literal C. Tenemos un triángulo, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, si observamos todos los ángulos de los triángulos juntos, me están dando el total de la suma de los ángulos del octágono, incluyendo el del triángulo que está 1 aquí y el del 6, ¿verdad? O sea, observemos, si nosotros pegamos todos los ángulos de nuestros triángulos, al final estos forman, al pegarse, que es una forma de suma, forman todos los ángulos internos del octágono. Entonces puedo fácilmente calcular la suma de los ángulos internos del octágono multiplicando el número de triángulos que tengo, que en este caso es 6, por la suma de los ángulos internos de cada uno de esos 6 triángulos, que en este caso es 180, y eso nos da 1080 grados. Eso sería la suma de los ángulos internos de nuestro octágono, 1080 grados. Ahora, vamos con el literal D, que nos dice de cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forma en el octágono. Tenemos que el octágono tiene 8 lados y se nos formaron 6 triángulos. En este caso la diferencia es de 2. Ahora observemos ese detalle importante. Tenemos que la diferencia en el pentágono del número de lados con el número de triángulos que formamos de esta manera es 2 y ese valor es igual en el caso de el octágono. ¿Qué significa esto? Podemos generalizar la idea y demostrarla más adelante, pero por ahora vamos a llevar el proceso un poquito elemental, pero lo vamos a entender. Si hacemos este ejercicio con cualquier polígono sin importar el número de lados, vamos a encontrar que los triángulos que se forman de la misma forma, trazando diagonales desde un vértice, siempre son 2 menos que el número de lados de la figura. Por eso es que obtuvimos el resultado 2 en ambos casos. ¿Qué significa eso? En general, si yo tengo un polígono de n lados, puedo hacer el ejercicio, el proceso de trazar las diagonales para formar triángulos, así como he hecho en estos dos ejemplos, y el número de triángulos que se me formen va a ser n, que es el número de lados disminuido en 2. Si nos fijamos, en el literal o en el caso del pentágono, teníamos 5 lados y se formaron 3 triángulos, es decir, 5 menos 2, 3. Podemos ponerlo aquí, 5 menos 2, 3. Y en el caso del octágono, que tiene 8 lados, se nos formaron 8 menos 2, 6 triángulos. Entonces, n menos 2 me dice a mí cuántos triángulos yo puedo formar dentro de nuestro polígono de esta forma, como hemos hecho en estos dos ejemplos. Y como n-2 es el número de triángulos, si yo multiplico n-2 por 180 grados, entonces voy a obtener la suma de los ángulos internos de mi polígono. Con esto podemos hacer lectura de la teoría.
En todo polígono, al trazar las diagonales, desde un vértice por supuesto, se forma un total de triángulos igual al número de lados disminuido en 2. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados es 180 por n menos 2, que coincide con la fórmula que nosotros hemos encontrado anteriormente, solamente cambia el orden de los factores. Pero sabemos que el orden de los factores no altera el producto. Y los ejercicios que se le proponen a usted son realizar este procedimiento para un polígono, eneágono y un dodecágono.